Mijo, toma en cuenta lo del peso, ¿no? Porque mira, yo hago dieta, pero luego me enfado. Mira, Jenny, lo ideal para ti son los vestidos tipo sirena. Ceñidos al cuerpo, eso te hará ver más estilizada. Y bueno, además tienes con qué. Mijo, lo que quiero que acentúes es esto. Mira, mi mejor curva. Y bueno, de los colores, me gusta el rosa mexicano, Okay. el azul turquesa, el coral y el rojo. Creo que ya lo tengo por aquí, espera. Nada más déjame señalarlos. Bueno, yo creo que ya lo tenemos. Perfecto. ¿Y qué hay de la idea que me querías comentar para incluir en la nueva colección de tus galas? ¿Te acuerdas? Pues, mijo, yo quiero que pienses una idea como de mariposa. Mariposa. ¿Y eso por qué? Es que yo me siento como que si fui una oruga y ahora me estoy convirtiendo en una mariposa. Es algo personal, ¿verdad? Qué hermoso concepto, Jenny. ¿Y sabes qué? Podremos pensar en los vestidos mariposa de Jenny Rivera. Con mangas largas, anchas, que simulen tus alas. Pues sí me entiendes, mijo. Estoy tan contenta que a Che le esté yendo tan bien. Se lo merece, ¿verdad, mi amor? Sí, chaparrita, pero el único pelo en la sopa es ese periodista que quiere sacar información personal a Che. Pues sí, ahorita andaban de preguntón. Primero con Che y después con tus papás. ¿Qué le preguntaron a mis jefes? Pues si tenían problemas en su matrimonio. Esos periodistas, ya ves, son unos mensos, ¿no? Ay, pues sí, es que ellos están buscando el chisme donde sea. Parece que no respetaran el éxito de los demás. Sí, bueno, mientras hagan su chamba bien, pues no me importa. Yo sé que tienen que estar preguntando y sacando la noticia, pero cuando empiezan a inventar, ahí la riegan esos... Pues sí. Pero ahora lo más importante, mi amor, es que ellos den a conocer al público sobre Divina Realty. Eso sería muy bueno para la empresa de Che y para la gente que se beneficia con ella. Y adivina qué, chaparrita. Para ti también. ¿Para mí por qué? Sí, pues te haces un curso de bienes raíces y te pones a trabajar con la socia de Che. ¿Y por qué no? Pues si querías trabajar. No, yo ya hablé contigo, Juan. Yo no me voy a aprovechar de mi cuñada. Si yo quiero mi trabajo, pues lo quiero bien ganado con mi esfuerzo. Me salió pretenciosa la chaparrita. Oye, ¿y por qué no mejor tenemos otro hijo y ya te olvidas de una vez? No, te quedas mi en amor. casa y te olvidas de no, trabajar. No, mi amor, ya tenemos 3 hijos. Juan, ¿estás loco, no? No grites. Y aquí no nos vamos a tener un hijo. Nadie. Todo estuvo muy bonito, ¿verdad? Estoy segura que este va a ser otro éxito para Jenny, ¿eh? Pedro, cuídame a la niña tantito. Cuídala. Ándale. Es que ya le voy a calentar el biberón, ¿eh? Ay. No tarda en pedirlo, si es un relojito. ¿Cómo está mi nueva princesita? Va a ser igual de madrugadora que su abuelo, ¿qué no? Estoy seguro que va a salir todas las mañanas tempranito a ganar en la vida. Pues madrugadora ya es, ¿eh? Todos los días a las 5 de la mañana en punto pide la leche. Oye, Jenny se está volando la barda, ¿no? Estoy seguro que va a ser una gran artista, como una gran empresaria también. Pues eso lo tiene desde chiquita, Pedro. ¿No te acuerdas que siempre sabía cómo sacarle provecho a las cosas? Ay, sí, cállese, me calle esto. Ey, siempre supo. Lo único que me está sacando un poquito de onda, la verdad, es que quiera pues dejar la música regional mexicana y probar en otros géneros. No está bien eso. No la está dejando, Pedro. Nada más está ampliándose a otros mercados. No tiene nada de malo. Pues no tiene nada de malo, pero ella es la reina del corrido. En otros géneros pues va a tener competencia con consagradas, con gente que ya está ahí desde hace muchos años, ¿no? Ella siempre va a ser la reina del corrido, Pedro. Y cuando quiera cantar uno, pues la van a aplaudir porque es lo que es. Déjala. Pásame ahí, mi chiquita. No, espérate, ¿qué quieres, Rosamelia? No, también la vas a poner en mi contra, ¿no? De ninguna manera, yo mejor me quedo con ella. Pero deberías de estar agradecido que no le dije nada a esos periodistas cuando me preguntaron, ¿eh? Que sí, que si nos estábamos separando. Ahí mismo les debería de haber dicho sí. Nos estamos separando, fíjense, porque mi marido tiene otra vieja. Pero ya, Rosamelia, mientras yo viva en esta casa, yo sigo viviendo en esta casa y yo soy tu marido y se acabó, ¿eh? Esta es mi princesa. Y se acabó. No, se acabó. Sigue. Bienvenida a nuestra luna de miel, princesa. ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Qué pasa? Es que no puedo creer que hayamos hecho esto. Es una locura.
¿Estás arrepentida de haberte casado conmigo? No, Andrés, no es eso. Es que me siento mal de haberlo hecho a espaldas de mi familia. Ellos siempre han estado en los momentos más importantes de mi vida y esto es uno de ellos. Deberían haber estado. Sí. Y ellos harán parte de la felicidad del hogar que empezaremos a construir a partir de ahora, Rosy. Ya no pensemos en nada más. Mira que hoy es el día más feliz de nuestras vidas. Es lo único que tiene que estar aquí en nuestra mente. Y ya, por favor, no te sientas mal por nuestro matrimonio. Brindemos por nuestro amor. Princesa. Pero es que... Te miro la cara y me doy cuenta que...